Está muteado, hermano. Ahora sí, me gustó esa empezada. Iba a quedar grabado, no importa. Amén. No, primero que todo, no, es una bendición compartir con ustedes una palabra nuevamente. Como siempre, Anaís va a proyectar una diapositiva, en este caso en particular. Y la verdad es que es una palabra que ha bendecido mucho mi vida respecto a lo que decía Ale, y aprovecho, ¿no es cierto?, de felicitar a Alejandra, ¿no es cierto?, porque fue una enseñanza bastante dinámica y más que nada fue muy experimental, no sé cómo se dice, porque uno lo ha experimentado. Dimos ejemplos respecto a lo que consideramos libertad y mientras estaba escuchando a Alejandra, yo creo que, no sé si decirlo con estas palabras, pero como que de alguna forma el Señor me decía que la palabra libertad, en cierta forma, no tiene una definición. No hay una definición para esa palabra, para libertad, porque conocemos varios conceptos, pero sí se puede vivir. Entonces, no hay una definición, pero sí se puede vivir la libertad. Entonces, por ahí, mientras estudiaba la semana pasada mis lecciones de ética en la universidad, me llamó mucho la atención varios temas. Hablaron del bienestar, hablaron de Dios, de la existencia de Dios, hablaba acerca del bien, de la conciencia. Y entre esas cosas también hablaba de la libertad y decía algo muy significativo que yo creo que a todos nos va, de cierta forma, a sentir identificados, que como seres humanos fuimos creados con el propósito de tener libertad en todo aspecto de nuestra vida. Y lo único que no se le puede arrebatar al ser humano es la libertad. Se nos puede arrebatar la familia incluso, se nos puede arrebatar nuestros gustos, cosas materiales, inclusive cosas espirituales. Pero cuando hablamos de libertad, que es algo que viene de Dios, es algo irrebatable. O sea, no nos pueden arrebatar algo que es de Dios, que es la esencia de Dios. Dios es un Dios de amor, soberano, y por consiguiente es un Dios que nos da libertad. De hecho, vamos a toda la Biblia y nos damos cuenta que la historia de Israel cuando salieron de Egipto, sabemos que esa historia también representa nuestra vida cuando salimos del mundo o de donde estemos hacia conocer a Dios. Porque tal como le decía Alejandra, quizá en nuestro tiempo pasado estábamos en esclavitud y Pablo lo dice muchas veces. Dice que en otro tiempo éramos esclavos y éramos por naturaleza objeto de ira. Y por otra parte también menciona que efectivamente estábamos prisioneros al príncipe de la potestad del aire que habita en los hijos de desobediencia. Entonces entendemos que la libertad es algo maravilloso, que no se puede definir, pero sí está en toda la Biblia. Nosotros, de alguna forma, experimentamos a Dios, experimentamos su libertad, y es algo maravilloso. No se le puede arrebatar al hombre la libertad. Entonces, desde Génesis, Adán y Eva, ellos decidieron voluntariamente entre obedecer a Dios o desobedecer a Dios. Entonces de ahí el hombre comienza con una libertad que se conoce como el libre albedrío en cuanto a términos espirituales, y la verdad es que siempre, siempre ha estado presente la libertad de escoger. ¿Y por qué podemos escoger? Porque Dios nos ama tanto que Él no quiere imponerse a nuestra voluntad. Él lo puede hacer, pero Él quiere que lo amemos a Él voluntariamente. Entonces, qué hermoso, porque, y parece que en la predicación anterior, o incluso me parece que Christopher lo dijo muy bien, y algo muy cierto, o sea, que es hermoso cuando uno lo hace de forma voluntaria. Me gustaba mucho en su palabra cuando él decía que una de las cosas que nos dan crecimiento en la vida de iglesia es precisamente compartir con los hermanos, servir en la iglesia. No importa si te equivocas, ¿por qué? Porque claro, si tú te equivocas, lo haces lo estás haciendo para agradar a Dios y lo haces con libertad. Y es parte de la experiencia y es parte del aprendizaje. Entonces, Dios quiere que aprendamos, amados, amadas, a vivir, a experimentar esta libertad maravillosa, porque en todo momento, como seres humanos, estamos tomando decisiones. Pero ¿sabes qué? Como seres humanos, siempre vamos a estar expuestos a tomar decisiones, queramos o no queramos. Yo creo que en la mañana todos decidieron levantarse, por algo estamos acá, a no ser que alguien esté ahí acostado, pero bueno, ese es otro tema. La cosa es que todos tomamos decisiones,
levantarnos, almorzar, comer, un plato, dos platos, tres platos en mi caso, ya. Pero la cosa es que siempre decidimos cosas. Entonces, pero ¿cuál es la diferencia? Que estamos sometidos a elegir, pero no a acertar muchas veces. Muchas veces nos equivocamos en esa libertad, pero la única forma de estar más cerca de elegir por el bien es cuando estamos cerca de Dios. Porque cuando estamos cerca de Dios, amados, amadas, hay una paz en nosotros que de verdad sabemos con certeza en nuestro espíritu que estamos decidiendo por el bien, que estamos decidiendo el camino correcto. Y eso es lo que nuestro amado Dios quiere en nosotros, que decidamos por el buen camino, pero ¿cuándo tendremos esa seguridad en esa libertad responsable? Cuando estemos más cerca de Dios. Amén. Entonces, con ese espíritu, me gustaría que fuéramos a la primera diapositiva, amada Anaís. Amén. Entonces, la obra del Espíritu del Santo, como título. Entonces, para eso voy a leer Ezequiel 37 del 1 al 5, que dice así, dice como título, el valle de los huesos secos. Porque antes de entender qué es la libertad, o cómo vivir esta libertad, o experimentar esta libertad maravillosa con todos nosotros, es importante entender que tenemos un espíritu que es el Espíritu de Dios. Por eso dice el Espíritu del Santo, quien nos activa y nos permite tomar buenas decisiones en esa libertad. Porque como cristianos sabemos que el único que nos pone la convicción de hacer o no hacer, el Espíritu de Dios nos guía y nos ama tanto que Él anhela que siempre le obedezcamos a Dios, ya que siempre el Espíritu de Dios va a querer que nosotros decidamos por el camino correcto, para que nos vaya bien. De hecho, cuando estaba Moisés, ya después sucesor Josué, los primeros capítulos le dice, yo estaré contigo y que nunca se aparte de ti la palabra de la ley. Es decir, que la Biblia, que la palabra de Dios siempre esté presente, amados, amadas, con el propósito de dirigir nuestras vidas. Amén. Entonces en Ezequiel 37 dice lo siguiente. Dice, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en espíritu, o sea, me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo. Y por cierto estaban secos en gran manera. Y me dijo Dios, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y le dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Y me dijo, entonces tú profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Amén. Hasta ahí. Tremendo. Wow. Entonces me gustaría, amados, amadas, destacar dos conceptos muy significativos de esta palabra. En primer lugar, cuando dice, oíd huesos secos, palabra de Jehová. Entonces, el primer capítulo, o la primera cita de ahí es Romanos 17, que dice que el oír viene por la palabra de Dios. Entonces, la primera forma de entender este capítulo maravilloso es entender que si nosotros vivimos en una libertad maravillosa, sabemos que esa libertad tiene que ser gobernada por la palabra de Dios. Siempre la Biblia tiene que ser nuestro manual de instrucción, porque sabemos que en todo momento Dios tiene palabra profética para nosotros, para hablarnos, para revelarnos su amor, su misericordia. Me gusta escuchar a ustedes siempre jóvenes porque cada uno vive su experiencia, cada uno tiene su relación con Dios y en cada situación Dios está ocupado con usted, está haciendo su obra en todo momento. Entonces aquí cuando habla de huesos secos se está refiriendo a una situación en aquel tiempo del pueblo de Israel que estaba muerto, estaba perecido. Pero sin embargo, cuando vino el Espíritu de Dios,
sopló en estos huesos y les dio vida, renovó sus vidas, los resucitó con el propósito de que conocieran la palabra y que su espíritu dirigiera la vida de todo este ejército maravilloso. Y nosotros lo hemos escuchado en las conferencias, en los alimentos anteriores, que nosotros somos un ejército de vencedores y que Él nos ha hecho más que vencedores en Cristo Jesús. Amén. Entonces, conforme a esta palabra, oíd palabra de Jehová, me gustaría 2 voluntarios o voluntarias, alguien que buscara Juan 14:26 y otra persona que buscara primera de Juan 2:27. Amén. Amén. Yo primera de Juan 2:23. 27. Pero primero leamos el otro. Primero leamos el Juan solito. ¿Quién tiene Juan 14:26? Para complementarlo. Va como el orden. Como que un versículo respalda al otro. Entonces, en primer lugar, entendimos que es importante para dirigir nuestra vida oír la palabra de Dios. Entonces, por eso ahí en Romanos yo mencioné diciendo que el oír solamente viene por su palabra, que su fe, la fe de Dios viene por el oír. Si necesitamos tener fe, que es creer, confiar y obedecer, es necesario conocer su palabra y es necesario conocer a Dios apasionadamente. Amén. Esa es la orden de Dios para estos huesos secos para que resuciten. Dice, oíd palabra de Jehová. Entonces, ¿quién, amados, con ese espíritu, quién tiene Juan 14:26? ¿Nicus? Vamos, Nicus. Ya, dice, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todo lo que yo os he dicho. Amén. ¿Qué está diciendo? Que el Espíritu de Dios nos enseñará todas las cosas. Entonces, por ese propósito entendemos que no estamos solos porque la obra del Espíritu Santo se hace en cada uno de nosotros. Y dice que estará con qué propósito, con recordarnos todas las cosas que nuestro Señor ha hecho. Entonces, la principal obra del Espíritu Santo es que nos enseñe y nos guía a vivir en esta libertad con el propósito de obedecer a su palabra. Si hay alguna situación en mi vida donde yo estoy experimentando a Dios, pero sucede algo que a veces me desconecta de Él, a veces estoy súper bien, pero hay situaciones en mi vida o pensamientos del pasado que vienen a atormentarme. Pero créeme que en esos momentos, como lo hacemos, como lo hacen ustedes o lo hacemos en general, es bueno invocar el nombre de Dios, es bueno siempre decirle, Señor, enséñame y ayúdame a volver a tus caminos, porque uno como ser humano, ustedes como jóvenes, muchas veces estamos expuestos a tantas realidades, a veces el tiempo, a veces las tentaciones, a veces las decisiones, y así hay muchas situaciones adversas en nuestra vida, donde tenemos que siempre aprender a sobrellevarla con el Espíritu de Dios, que es el único que nos puede guiar. Y además hay algo hermoso, porque está diciendo que Él os enseñará todas las cosas. ¿Y qué está diciendo con eso? A través de la enseñanza van a haber momentos donde como jóvenes sí nos vamos a equivocar, sí vamos a errar en el blanco, sí vamos a decir, ¿sabes qué, Señor? Ahora sí, pero por el otro día voy a hacer todo lo contrario. Pero no es, déjame decirte algo, no es para que nos sintamos mal o pensemos que le hemos fallado a Dios. Él nos ama y nos conoce tanto que Él muchas veces permite que nos equivoquemos con el único propósito de que cada día le busquemos a Él. Porque si fuéramos perfectos, créanme, no tendríamos necesidad de buscar a un Dios perfecto, que día a día está ahí para tomarnos y hacernos volver al camino y enseñarnos y recordarnos la palabra de Dios cuando dice que nos ama, que nos quiere consolar, que nunca más en esta vida estaremos solos y que siempre su propósito va a ser encaminarnos por el buen camino. Amén. Esa es la obra del Espíritu Santo. Una persona que quiere trabajar en tu vida con el propósito de que si hay situaciones, comenzará a trabajar en tu mente para que nunca más te acuerdes de aquellas cosas que te hacen sentir mal. Amén. Dios quiere hacerte libre en primer lugar de tus pensamientos, aquellos recuerdos que no son de edificación para ti. Amén. Y con ese propósito,
Ahora sí, Ale, me gustaría que leyeras primera de Juan 2:27. Amén. 2:27, ¿cierto? Sí, Primera de Juan. sí, 2:27 ya. Pero la unción que vosotros recibisteis en él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permanecer en él. Amén. Entonces, ¿qué está diciendo acá esta palabra? Está diciendo que la unción que hemos recibido, amados, amadas, dice que permanece en nosotros y que no tenemos necesidad de que nadie os enseñe. ¿En qué sentido? Estamos diciendo, ya, yo ahora conozco la palabra, no tengo necesidad que nadie me enseñe. No, lo que está diciendo ahí es sencillo al hecho de que simplemente está diciendo de que en él sabemos que la unción que tenemos de parte de Dios es algo verdadero. Entonces sabemos que cuando estamos en Dios, siempre vamos a caminar por el buen camino. Siempre vamos a estar seguros tomando las mejores decisiones cuando la unción comienza a trabajar en nuestra vida. Ahora, ¿qué es la unción? ¿Será lo mismo que el Espíritu Santo? Quizá, ahora quizá una pregunta abierta. Si yo pregunto, ¿qué es la unción en forma general? Una palabra que yo creo que la hemos escuchado muchas veces en la iglesia, en los jóvenes, pero así en resumidas palabras, ¿hay oración voluntaria o en una palabra, o en una definición, o en una frase? ¿Qué es la unción para usted? ¿Qué cree? Para preguntarte la unción. Sí, sí, Nicos. La- ¿Qué es la unción para ti? Ah, ya. Oración, ¿no? Creo que ese es el ¿Ya? concepto. ¿Sí? Ahora, te pregunto, cuando tú oras, lo haces con el propósito que Dios te responda, ¿no es cierto? Sí, Entonces, por ende, podemos entender que la oración siempre va a tener poder cuando tú le oras de todo corazón a Dios conforme a su voluntad. Así lo dice la palabra. ¿Amén? amén. Entonces, amén, es que es cierto. Entonces, ¿qué entendemos por eso? Que la unción, tal como la palabra lo ejemplificó en su ejemplo, es el poder de Dios actuando a nuestro favor. La Bárbara dio un gran ejemplo, o sea, cuando yo le pido al Señor conforme a su voluntad, y Juan, esa misma carta dice, si ustedes, si vosotros pedís conforme a mi voluntad, Él nos oye. Entonces, la oración, o la respuesta a la oración, o cuando Dios se mueve en favor a nuestra oración, esa es la unción, es el favor de Dios obrando a favor de mi vida. ¿Por qué? Porque Él conoce nuestras necesidades y la palabra dice, oíd palabra de Jehová, porque el Espíritu Santo todo, amado, todo lo conoce. Dios todo lo conoce de nosotros y es algo poderoso y maravilloso de entenderlo. Todo lo conoce, nada se le escapa. El rey David decía, Señor, muchas veces quise escaparme de tu presencia, pero él reconocía que no podía escaparse de Dios, que a pesar de las situaciones que uno pudiese hacer, nunca nos vamos a escapar de Dios, nos vamos a escapar nunca, porque le amamos tanto y Él nos ama a nosotros, que Él se encarga y sabe cómo hacernos de llevar de regreso a su camino. Entonces, eso es algo maravilloso. Uno entiende que la misericordia, como la palabra dice, siempre, amados, amadas, se renueva todos los días hay una oportunidad para conocer más acerca de la palabra, de su unción y que su poder trabaje en favor de nosotros. Amén. Y algo maravilloso. Entonces, conforme a ese mismo pasaje en Ezequiel, más adelante dice, o quiero referirme a esta palabra que dice, que así ha dicho Jehová. He aquí, donde dice la diapo, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Amén. Entonces, alguien que busque Juan 20, 21 a 22 y otro que busque, u otra, Hechos 2, del 1 al 4. Y la verdad es que estos pasajes son súper, en cierta forma, hermanos gemelos, porque uno dice ya, el Espíritu Santo se derramó acá o acá. Y son pasajes que uno dice, pero ¿cuándo viene el Espíritu Santo? ¿O qué función tuvo el Espíritu Santo en esas situaciones de la historia? Amén. Entonces, alguien que busque Juan 20, 21 al 22, otros Hechos 2, del 1 al 4.
Tengo Y qué hechos hermoso. acá. Excelente. En Juan 20, Ya, primero Juan 20, súper. Catita, Juan 20. Del 20, 21 al 21. 22. Del 21 al 22. Súper. Dale, Amén. Cata. Amén, Señor Jesús. Juan, capítulo 20, versículo 21, que dice así: Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Amén. Wow, le dijo, recibid el Espíritu Santo. Qué hermoso. Entonces, en ese momento, ellos recibieron la promesa hermosa del Espíritu Santo. Y me gusta cuando Jesús, porque en ese momento Jesús llega ya con un cuerpo glorificado, después de haber resucitado, después de haber ascendido al cielo a ser las primicias de Dios, llega y va a donde sus amados apóstoles y discípulos y le dice, ¿qué es lo primero que les dice? Carita dice ahí, paz a vosotros. Paz. Entonces, esto tiene mucha relación porque quiero que entendamos algo importante, amados, amadas jóvenes, y parece que lo he dicho en otras ocasiones, el primer síntoma, guaguito, que está por ahí, que da nuestro amado Señor, es la paz. Cuando tomamos decisiones, ¿cómo sabemos con certeza que es la correcta a través de la paz? Hay paz en nuestra vida y yo creo, amados, amadas, que usted lo ha experimentado. Y quiero que ahora reflexione, lo hago por un bien, por un ejemplo solamente, que quizá a veces sí hemos tomado malas decisiones y yo he tomado muy malas decisiones en mi vida, créame. Y no hay paz en mi vida, no hay paz, no me siento en paz porque sé que no estoy completamente obedeciendo a Dios y uno quiere arreglar la sopinta como quiera para que suene bonito. No, pero es que puede ser por aquí, por allá. No, y eso es algo bueno, porque cuando uno decide por Dios, Dios bendice demasiado, Dios bendice el doble. Cuando uno espera en el Señor, cuando uno dice, Señor, gracias, porque yo quiero obedecer a tu voluntad, porque para la carne muchas veces es un sacrificio, pero para el Espíritu es paz. Y a veces es hermoso, porque sabemos con certeza que cuando algo es de Dios, cualquiera sea la circunstancia, Dios lo primero que manifiesta en nosotros es la paz. Dios quiere que vivamos en paz en esta vida, en cualquier decisión. Dios quiere que aprendamos a experimentar esta maravillosa paz. Que construyas tu familia, que construyas tu hogar, que tengas un trabajo, que vivas bien con el propósito de bendecir a los demás, ¿no es cierto, Cata? Entonces, qué hermoso, porque el Señor quiere que nosotros experimentemos su paz a través del Espíritu Santo. A veces como jóvenes, ustedes por supuesto, ¿qué pasa? Pasa que muchas veces no, somos ansiosos o a veces pensamos deliberadamente y tomamos decisiones así a la ligera y nos pasa porque somos seres humanos. Pero créame, a veces lo que el Señor quiere a través de este pasaje es enseñarnos que a veces es bueno descansar en Él, descansar en su palabra, aprender, como dice la palabra, aprender de mí que soy manso y humilde. Entonces, qué lindo porque a veces sí tenemos que aprender a decir, Señor, revisa mi vida. Como dice por ahí el rey David, revisa si en mi maldad, porque quiero ser una vida agradable a ti. Entonces, yo creo que el Señor nos está encomendando en ese propósito, que nuestro espíritu esté en paz y que realmente el Señor cuando nos vea se agrade de nosotros porque nuestra intención, nuestro anhelo es agradar a Dios. Y Él es el que nos enseña a vivir. ¿Cómo? A través de su Espíritu Santo. ¡Wow! Él es el que nos quiere enseñar. Él quiere dirigir nuestra vida y lo único que tenemos que hacer es obedecer a Dios. Y qué hermoso porque no estamos solos, está el Espíritu Santo y están ustedes también. Yo sé que es lindo cuando estamos en familia, cuando estamos con hermanos, porque tanto yo como mi hermano hay situaciones donde tenemos que ayudarnos en oración y así nuestro Señor nos edifica. Amén. Barbarita, ahora sí con Guauito. ¿Qué dice Hechos 2 del 1 al 4? Amén. Hechos, la venida del Espíritu Santo. Súper. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen.
Amén. Amén. Entonces, mire, es hermoso porque ahí hay una situación particular. Quiero quedarme con lo que decía Bárbara, porque ¿cuál es la diferencia? Sabemos que en Hechos 2 el Espíritu Santo se derrama en una fiesta, que es la fiesta Shavuot o de Pentecostés, y en ese momento ellos ya tenían el Espíritu que les puso paz para esperar la promesa a los discípulos. Pero en ese momento ellos reciben algo que Dios sí también quiere de nosotros. Hablamos de que Dios quiere paz en nuestras vidas, confianza, seguridad, que crezcamos en la unidad de la iglesia, pero hay una parte en Hechos 2 que Dios sí quiere que nosotros como hijos de Dios aprendamos a vivir y experimentar el poder de Dios. Dios quiere una iglesia y una congregación llena de poder para el comportaje ahí con Anaí, Catita y los demás, para orar por las personas, para estar con ellos. Él quiere que cuando vayamos ocurran milagros en esas personas. No me refiero solamente a sanidad, que yo sé que lo puede hacer, pero siempre el mayor milagro, amados, no es una obra superficial, sino es una obra interna. Para mí, que una familia se restaure o que una persona se reconecte con Dios a través de la oración es algo muy maravilloso, más maravilloso. Su alma se reconecta y además se reconcilian con Dios. Una vez me tocó orar por una persona en Valparaíso y una persona que conocía al Señor, con la flaquita Marta. Y estábamos ahí y la verdad es que era una persona que era cristiana y decía que necesitaba a Dios, pero no sabía cómo llegar. Y cuando nos vio a nosotros, dijo, pero porque estábamos en el comportaje, nos dijo, yo necesitaba esto. Necesitaba esta oración, porque quería acercarme a Dios, pero no sabía cómo, porque estaba tan apartado de la comunidad, pero su espíritu de alguna forma que estaba dentro de él clamaba para que alguien orara por esa persona. Entonces es algo maravilloso el hecho de orar por las personas y estar ahí siempre dispuesto a ejercer lo que Dios nos ha dado. Entonces ahí la palabra lo dice, recibiréis poder y el Espíritu Santo ya ha venido sobre nosotros, por lo tanto, nosotros sí, y quiero que entendamos esto con mucha madurez, nosotros sí hemos recibido poder de parte de Dios, un poder tremendo que es reconciliar a la gente con nuestro amado Dios. Hemos recibido ese poder. Entonces, ¿cuál es nuestra comisión o nuestra responsabilidad hoy día que ejerzamos ese poder? Que Bárbara ejerza su poder ahí sobre sus familiares. Amén, lo creo de verdad, así va a ser. Y en la vida de Anaí, de Carita, de todos nosotros, de Niquito, te felicito, Nico, por ese testimonio. Oramos por sanidad. Dios puede hacer un milagro, por supuesto. Dios sabe cómo tratar con cada persona. Y eso es algo hermoso que nos tiene que, de alguna forma, remecer, porque como hijos de Dios tenemos poder. Jesús dijo, ustedes harán mayores cosas de las que yo he hecho. Entonces, jóvenes, por favor, preparémonos. El Señor nos quiere usar a todos nosotros. No importa el tiempo que llevemos en la iglesia, lo que quiere Dios es un corazón rendido a Dios para que Él trabaje y haga su obra poderosa. Amén. A todos Dios nos quiere usar por igual. Amén, es algo maravilloso. Pero para eso no olvidemos lo que decía Juan 20, 21 al 22, que es, en primer lugar, antes de que Dios nos use con poder, es importante que haya paz en nosotros, que estemos bien con nuestro Señor, que estemos cerca de Dios, para que después vayamos afuera e impactar a esas personas y gritarle a los cuatro vientos que hay una esperanza para sus vidas, que realmente Dios es real y quiere trabajar en ellos. Amén. Qué maravilla. Ese es el propósito de Dios. A ver, Anaí, sigamos. Me demoré mucho. Mira la cara nomás y me da risa. No. Amén. Dice, propósito de Jehová con el ser humano. Hay tres características que me gustaría mencionar que yo sé que nos vamos a sentir identificados. En primer lugar, este fue el propósito de Dios. Esto acá resume el propósito de Dios con la creación. Dice, Dios creó al hombre o al ser humano con el propósito de que hiciera su voluntad en la tierra. Porque eso entendamos, yo creo que uno se puede pensar, ¿para qué Dios creó al ser humano? Para que hiciera su voluntad en la tierra. Y esa tiene que ser nuestra inclinación. ¿Y cómo sabemos eso? Porque el Espíritu Santo que está en nosotros nos hace vivir conforme a su voluntad.
a la obediencia de nuestro amado Dios, a sus propósitos. Entonces, Dios creó al hombre con el propósito de que hiciera su voluntad en la tierra. Entonces usted pregúntese, ¿para qué estoy acá? ¿Hacia dónde estoy enfocando mi fuerza, mi atención? A mí me pasa a veces que, ayer de hecho hablaba con alguien por ahí, no me fue mal, pero ha sido una semana horrible de prueba. Y por ahí me decían, Mati, ya, vos estás enfocando mucho tu energía en el estudio, que es bueno, pero ¿cuándo comienza a ser malo? Cuando empiezo a darle más peso a esas cosas como prioridad más que lo espiritual. Eso no puede pasar en mi vida ni en la vida de ninguno. ¿Es bueno estudiar? Sí, estudie, capacítese, que es algo maravilloso. Dios nos ha dado inteligencia a todos nosotros para estudiar y ser personas que estudien y sean profesionales o trabajadores, etc. Pero nunca, nunca debe sobrepasar mi tiempo con Dios. Nunca puede sobrepasar mi tiempo en la lectura de la palabra, del alimento diario, o estar siempre ahí fervientes con Dios primeramente. O sea, no puedo absorber toda mi energía a aquella cosa que es en cierta forma importante, en mi caso como los estudios, sino que siempre Dios tiene que ser la prioridad en mi vida. En todo aspecto, si yo digo a Dios que le amo por sobre todas las cosas, también Dios quiere, y es parte de su voluntad, que yo a Dios le demuestre mi amor. Amén. Eso es algo maravilloso. Entonces, ese es el propósito de Dios, y yo creo que resume mucho la primera frase cuando uno se pregunta, Dios, ¿qué quieres que yo haga? ¿Por qué estoy en esta tierra? Entonces te ha creado a ti, ahí pone tu nombre. Dios ha creado a Anaís, a Barbie, a Catita, a Nicolás, ¿qué más tengo por ahí? No los veo. Por esta Johnny, Alejandra, Claudia, Felipe, Javiera, con el propósito de que hagamos la voluntad de Dios en esta tierra. ¿Y quién nos ayuda a hacer esta voluntad? El Espíritu del Santo. Dios nos ayuda a hacer esta maravillosa voluntad y obedecerle. Por otra parte, el hombre, y esto es algo que nos haga tomar conciencia, dice que el hombre es responsable de su maldad, ya que de Dios procede todo lo bueno. Eso quiero que lo piense. Y por favor, acá quiero hacer un paréntesis. Dios nunca va a mandarle una enfermedad para castigarlo. Eso no, y lo he escuchado muchas veces, porque todo lo que viene de Dios es bueno. Todo lo que viene de Dios, lo que procede de Dios, es pura bondad. Amén. Entonces, como dice en un comienzo, el hombre, nosotros como seres humanos, somos responsables de nuestra maldad, o mejor dicho, de nuestras malas decisiones, ya que de Dios siempre procede todo lo bueno, y ese es el propósito. Como Dios es un Dios bueno, Él anhela que siempre nosotros podamos elegir por el mejor camino. Y después dice, Dios ha creado al hombre o al ser humano libre para tomar sus propias decisiones. Entonces, con ese propósito, amados, amadas, Dios ha creado nuestras vidas con el único fin de que tomemos las mejores decisiones y voluntariamente, lo vuelvo a decir, voluntariamente le amemos a Dios y lo obedezcamos. Y por último, y esto es algo que es un principio que me gustaría que entendiéramos todos los días de nuestra vida, porque siempre nos va a pasar, Dios muchas veces, y parece que lo decía Barbie, muchas veces permite, no es que lo mande como castigo, sino que en su soberanía, que a veces no entendemos, Él permite el sufrimiento para que el ser humano tome conciencia de sus malas decisiones, o a veces que tome conciencia si no estoy cerca de Dios. A veces Dios permite situaciones con el único propósito de que nosotros nos reconciliemos con Dios. Así bien cortito, en mi vida pasada, no hace unos años atrás, sí tomé malas decisiones en mi vida, y al final yo dije, ¿por qué Dios permite que sufra tanto? Y yo dije, no, al final yo me di cuenta que lo único que Dios estaba haciendo es que recapacitara, quizás hasta como el hijo pródigo, nunca tanto, pero la cosa es que sí tuve que recapacitar y decir, Señor, tú me estabas llamando, y así, Dios nos está llamando cuando estamos en el sufrimiento. Incluso lo digo con mucha confianza y con todo respeto, cuando estamos en una situación difícil, clame a Dios, arrodíllese donde esté y dígale, Señor, perdóname y por favor enséñame a vivir en tu palabra. A veces tenemos que llorar, clamar, arrodillarnos o de guata como lo hizo David cuando pecó, pero se arrepintió de corazón porque su corazón estaba habitando el Espíritu de nuestro Dios. Y él quería realmente agradar a Dios. ¿Por qué?
porque amaba su palabra. ¡Wow! Ahí está el secreto de David. Amemos la palabra, amemos lo que Dios quiere decir a nosotros. Contemplemos a Dios a través de nuestra experiencia, a través de nuestro hermano, a través del compartir. Es algo maravilloso. ¿Cómo yo puedo ver a Dios? A través de la vida de mi hermano, a través de la vida de mi iglesia. Cuando veo que un hermano ora por mí, que cuando estoy mal, y de repente la Cata me dice, ya Mariano, te estresí, estás estudiando mucho, oremos mejor, oramos. Y así nos fortalecemos los unos a los otros. Y eso es rico, tener siempre un propósito en buscar a Dios cuando estemos mal. No nos apartemos, sino que perseveremos firme en lo que Dios quiere para nosotros. Amén. La última diapositiva, amiga hermana Anaís. Estoy mirando la gatita. Y dice, ya, puse 5, son muchas más, pero las más significativas, características de la libertad. Porque todo lo que hemos hablado nos lleva como propósito vivir en una libertad. Primera libertad. La libertad para recibir la revelación de Dios. Que alguien busque Juan 17:22. Son casi todo el Nuevo Testamento. O sea, todo en realidad. Libertad para recibir revelación de Dios. Esa es la primera voluntad. Perdón, la primera libertad. ¿Amén? Cualquiera. No importa si sea repetido. Amén, hermano. Juan 17:22, ¿no? Sí, súper. La gloria que me diste le es dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Amén. Es otra versión esa. Me gustó. Amén. La libertad, la gloria que tú me diste, yo se las he dado. ¿Qué significa la gloria? Bueno, me quiero extender más, pero cuando usted piensa en la gloria de Dios, ¿qué es la gloria? La gloria es eso, es la revelación de Dios. ¿Y cuál es la revelación de Dios? Conocerle a través de una forma tan sencilla. Me acuerdo que una vez un pastor hace muchos años, en 2018, cacho, tenía como, a lo mejor no. Ya, entonces, una vez me acuerdo que hizo un ejemplo muy lindo, que él se sentó en una silla y puso otra silla al lado de él e hizo una ilustración a la iglesia diciendo, yo puedo hablar con Dios como hablo con una persona, tal como lo hago contigo, sentado tomándome un café, porque Dios es un Dios cercano y además yo puedo estar en su presencia en todo momento, nunca, y esto es algo que entendamos, por ahí he escuchado, vamos a la presencia de Dios, amados, siempre estamos en la presencia de Dios, porque el Espíritu Santo no se va ni viene, sino que siempre permanece en nosotros. ¿Qué decía? La unción que recibisteis permanece en nosotros. Entonces siempre estamos viviendo las 24 horas en la presencia de Dios. Algo maravilloso. Y eso no nos da causa para entender de que estamos prisioneros, al contrario, eso nos da libertad. Saber eso, de que Dios está siempre con nosotros, nos hace entender el sentido de la libertad, porque en Él tenemos libertad. Entonces, al recibir la revelación de Dios, es decir, recibir su promesa, su pacto, su palabra, eso me da libertad de vivir en plena seguridad de que cuando obedezco la Biblia, estoy obedeciendo a Dios y estoy haciendo su voluntad. Amén. La segunda libertad para amar a Dios, y esta me encanta, amar a Dios voluntariamente. Alguien que tenga Juan 14:15. Dice, libertad para amar a Dios voluntariamente. Qué hermoso. No es una imposición, no es algo que tengo que esforzarme por hacerlo, no, es algo libre. La libertad no conlleva el esfuerzo, la libertad es algo espontáneo, natural, que fluye. Cuando usted ora por la persona, estoy seguro que nos aprende de memoria la oración. Es algo que fluye en su corazón y su interior, porque habita el Espíritu Santo. Amén. Entonces, ¿quién tiene Juan 14:15? Amén. Si me Catita. amáis, guardad mis mandamientos.
Amén. Si amamos a Dios, entonces en consecuencia, uno, ¿cómo sabe que realmente está amando a Dios? ¿Está siendo obediente o está agradando al Padre? Cuando voluntariamente guardamos su mandamiento, ponemos en práctica. Por ahí alguien dijo, poner en práctica, parece que fue Jonathan, que vamos a poner en práctica esta palabra, que en todo momento, digámosle, Señor, enséñame a vivir tu palabra. Que está bien, esta reunión lo pasamos bien, es algo maravilloso, pero que el día a día, siempre, incluso en el momento de dificultad donde realmente se ve a prueba nuestra fe, sigamos perseverando firme y digámosle, Señor, enséñame a vivir como tú vives y poder atravesar situaciones difíciles con tu carácter. A veces con mi carácter quiero mandar toda la punta del cerro, claro, porque soy humano y somos humanos. Sin embargo, Señor, dile, y de corazón, enséñame a vivir como tú quieres, amado Dios, amado Padre, de todo corazón, porque en mi espíritu yo sé, como Pablo dice, que tengo la libertad para amarte, Señor, y voluntariamente. Así es como Dios quiere que nos amemos. Amén. Se corrió la diapositiva. Amén. Después, libertad para experimentar a Yeshua o a Jesús como un ser cercano. Esta me gusta. Mateo 28, 19 al 20. Cada vez se va haciendo más profundo. Acá, Dice, Mati, la tenemos nosotros, súper. ¿Nosotros? con el guauito. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Amén. ¿Cuáles fueron las últimas palabras de Jesús en ese maravilloso versículo? He aquí, como dice, yo estaré. ¿Cómo? Dale, Barbie. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el final del mundo. Me encanta esa parte porque nos dice, estaré con ustedes cuando se porten bien, cuando hagan mi voluntad, cuando no se manden con doros. No, dice, estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Y de hecho, hasta su venida, hasta que le veamos a Él en gloria y majestad. Amén. Entonces, qué hermoso, porque es una libertad de esperanza, la libertad para experimentar a nuestro amado Señor como un ser cercano. A ver, amados, les quiero decir algo. Está bien que amemos a Dios, o que le tengamos una reverencia, que sea un ser supremo, pero hay que entender de que es un Dios cercano. A veces uno piensa que Dios es un Dios tan lejano porque le tiene reverencia, y eso es algo maravilloso, sabemos que sí, pero entendemos que esa reverencia tenemos que vivirla de forma cercana con Dios. No es una reverencia distante, no es una reverencia a largo plazo, es una reverencia a Dios de hacerlo como parte de mi rey, parte del rey de mi vida, pero como un ser cercano. Uno dice, pero ¿cómo un rey cercano a mí? Wow. Sí, pero el rey, Dios Todopoderoso, sí es un rey y sí es un Dios cercano. Y esto quiero que aprendamos siempre, amados, amadas, a vivirlo y experimentarlo. Jesús, Yeshua, nuestro amado Señor, es un ser cercano a nosotros, está más cerca de nosotros que lo que podamos nosotros imaginar. La Barbie dijo, estaré con vosotros siempre hasta el fin del mundo. Amén. No es algo que tú le dijiste, Señor Jesús, ¿te puedes quedar conmigo? No, sino que Él decidió decirte, yo estaré con ustedes. ¿De quién salió la iniciativa? ¿De los discípulos? No, de nuestro Jesús. Él le dijo a él, y hoy nos está diciendo a nosotros, que Él quiere estar cerca de nosotros todos los días, en todo momento, amado, todos los días, sin condición alguna. Donde estemos, en la situación que nos encontremos, el corazón de Dios es estar como cerca de nosotros. Esa es la pasión de Dios. Él quiere estar cerca de ti, Catalina, Anaís, de todos ustedes, Barbie, Javiera, Tiare, todos los que estén, Johnny, Alejandra. Él quiere estar cerca de nosotros, Felipe. Él quiere estar con nosotros en todo momento, porque el Espíritu Santo clama dentro de nosotros con el propósito de querer amar y obedecer su palabra. Amén. Por otra parte, amados, la libertad para aprender de Yeshua, aprender de Jesús, aprender de Él.
¿Quién tiene Mateo 11:29? Amén, Señor Jesús. Tiarita. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén, Señor Amén. Jesús. Señor Jesús. Amén, Tiare. Como dijo en su momento, dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde. El apóstol Pablo, en una oportunidad de los Corintios, le dice, ser imitadores de mí, como yo soy imitador de Cristo. Porque él era imitador de Cristo, y él lo decía con tanta convicción, aprendan de mí. Entonces, como Dios dijo, Jesús dijo en este momento, en la libertad anterior, yo estaré con ustedes, pero ¿para qué estará con nosotros? De alguna forma, para hacernos entender y para hacernos aprender, para que aprendamos nosotros a vivir como Él vivió, experimentar a nuestro amado Señor, diciendo que aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y dice que mi yugo es fácil. Entonces, yo creo que incluso era como sarcástica esa idea. ¿Por qué? Porque el yugo es algo pesado, es algo que molesta. Pero incluso en 1 Juan 5, los primeros capítulos, dicen que sus mandamientos no son una carga, no son un yugo. O sea, su yugo es liviano. Para la gente del mundo que no conoce a Dios, claro, son ordenanzas, muchas veces son imposiciones, o a veces yo he escuchado por ahí, para ir terminando, donde dicen que seguir a Cristo es una tarea difícil. Sí, lo es para la carne. Pero cuando uno vive en el Espíritu, que es vivir, simplemente vivir en obediencia y decidir, Señor, quiero decidir hacia tu voluntad, ya no soy yo quien trabaja por mis propias fuerzas, sino que es el Espíritu del Santo, el Espíritu de Yahweh, de Dios, el que quiere obrar a través de mí, y Él es el que quiere producir en nosotros el querer como el hacer para su buena voluntad. Entonces, qué hermoso entender que esta libertad, en Cristo tenemos libertad, no tenemos esclavitud como el mundo lo cree, sino que en Él tenemos libertad. Amén. Es una experiencia maravillosa. Solamente en Él, como Johnny lo decía, tenemos la libertad que toda persona necesita. ¿Para qué? Para ser feliz. Y además, esa libertad me permite entregarle a otro lo que el Señor me ha dado. No es solamente para ti, no es para Naí, no es para Barbie solamente, sino es que es para todo aquel que nuestro Señor quiera llamar. Amén. Y termino, amado, diciendo la libertad para servir, una vez que ya entiende que es uno con Cristo, ¿no es cierto, Catita? La libertad para servir y tener comunión con los hermanos. Y termino leyendo yo Efesios 4:25 al 32, para darte las mayores características de cómo vivir nuestra libertad. Y dice así, Efesios 4, del 25 al 32. Y dice, por lo cual, hermanos amados o amadas hermanas, desechando hoy la mentira, hable la verdad, hablemos la verdad. Él es un Dios de verdad con su prójimo, porque todos ustedes son miembros los unos de los otros. O sea, juntos le pertenecemos a Dios. Airaos, es decir, es lícito enojarse, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre nuestro enojo, es decir, haga las paces con sus hermanos. Ni deis lugar al diablo. El que roba, ya no robe más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Eso hacemos nosotros al orar por las personas. Le entregamos lo que tenemos. Pedro dijo, no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Qué más maravilloso regalo que regalar una oración. Me acuerdo, así como una pausa, una vez hace tiempo, una persona, hace muchos años, era joven todavía, me quiso regalar una oración, y uno inmaduro todavía, pero yo me di cuenta que era el mejor regalo que me podían hacer, porque es algo que viene del corazón, no se puede comprar con nada. Entonces, eso tiene que hacernos sentir que es algo, somos responsables cuando oramos por las personas, y además es algo maravilloso el orar por el otro, porque uno reconecta a esa gente con Dios, y es increíble que es un regalo que permanece firme, porque sabemos que toda semilla siempre traerá su fruto en su tiempo, y ese es el propósito de la oración. Amén.
Y después dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino que la que sea buena para necesaria edificación. Y hemos estado hablando de la edificación de la iglesia, a fin de dar gracias a los oyentes. No contristéis al Espíritu de Dios, con el cual fuisteis sellados hasta el día de la redención, o con el cual obtuvisteis libertad. Quítense de ustedes, y acá termino diciendo esto que es poderoso, y Pablo lo dice, quítense de vosotros amargura. Muchas veces hay mucha amargura en nuestros corazones todavía, por nuestro pasado. Toda malicia. Antes sean benignos, es decir, piensen bien, no sean mal pensados, sino que piensen bien hacia el otro. Misericordiosos y perdonados unos a otros, como Dios perdonó a vosotros en Cristo Jesús el Mesías. Amén. Amados, amadas, aprendamos a vivir estos pilares de la libertad con toda confianza de que si el Espíritu de Dios habita en nosotros, Él nos ayuda a experimentar todo lo bueno que viene de Dios. A veces Dios permite situaciones, pero créame, todo lo que es bueno viene de Dios. Viva su juventud con plena seguridad de que hay alguien que está todos los días con usted con el propósito no de vigilarlo a ver si pecamos. No, es el cachugo. No, para estar con nosotros, para ayudarnos a experimentar el amor de Dios y para que cada día crezcamos en el conocimiento de su amor. Amén. Dios les bendiga. Gracias, Naís. Amén, Señor Jesús. Después hablamos.